Bienvenidos a todos los que están llegando. Me alegra mucho verlos. Hoy vamos entonces con el capítulo 17 de Apocalipsis. Recuerden tener, mientras estoy compartiendo, tener muteados los micrófonos y luego ya sí abrimos micrófonos para compartir algunas ideas. El capítulo de hoy es un capítulo que seguramente nos va a generar muchas preguntas, muchas dudas, así que preparen todas sus preguntas, anótenlas y ténganlas ahí listas. Y bueno, y espero que este tiempo sea un tiempo también de descanso. Yo sé que estamos todos de alguna manera cansados de esto, de las pantallas y de estar conectados, pero que el Señor nos traiga descanso a través de su palabra aún en este tiempo. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a estudiar hoy entonces Apocalipsis 17, que la hemos titulado La Gran Prostituta. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 17. Dice lo siguiente. Uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta, que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio contra ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Perdón, contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso, Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús, y me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. Es muy interesante que este capítulo, el ángel le explica lo que él está viendo. En lo que hemos leído hasta ahora no habían explicaciones, pero este ángel le explica. Versículo 8. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído y el 6º reina actualmente. Y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto a la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Entonces, algunos comentarios interesantes de este capítulo que es una imagen, digamos, no tan clara de entender para todos nosotros, pero algunas cosas que sí
podemos entender por el contexto y por algo que ya hemos estudiado durante estas últimas semanas. Entonces, perdón que aquí está entrando más gente, entonces necesito darle la entrada. Ajá, listo. Entonces, algunas cosas. Este capítulo, si ustedes lo miran bien y analizan, y algunos de ustedes que también han estado leyendo y mirando algunos comentarios y estudiando alguna de la historia, eh, este capítulo se centra mucho a hablar pues, de la gran prostituta y es un simbolismo muy interesante porque Juan ubica a la ramera o a la prostituta sobre las muchas aguas y esto tiene que ver con algo. También la identifica como una bestia escarlata. Esto también tiene un simbolismo interesante. Y sobre 7 colinas, que también es muy interesante. Estos 3 elementos, el agua, la escarlata y las 7 colinas, está hablando claramente de Roma, de la ciudad de Roma. Y describe el pecado de esta ciudad con 2 metáforas, el adulterio con los reyes de la tierra y la borrachera o el embragamiento con vino, con el vino de su inmoralidad. Y ambas describen los deleites o los lujos con los que Roma ha seducido a las naciones. Y esto de alguna manera pues también nos está hablando de un imperio que se, digamos, se jactaba, pero también era notorio por sus lujos, por sus deleites, por sus orgías, por sus placeres desenfrenados. Y donde, digamos, había ya una especie de consumismo, donde todo el mundo quería tener más, donde se empezó a generar de alguna manera un capitalismo desenfrenado, un imperialismo. Y entonces esto para nosotros hoy es de alguna manera muy similar a lo que vivimos en este mundo consumista o de consumismo, donde cada vez queremos más y más y más cosas y como que nunca nos saciamos. Entonces Juan denuncia aquí el adulterio de Roma y Juan, como hemos visto, Juan, el mensaje de Juan en Apocalipsis es es un mensaje extremadamente político, es un mensaje que habla mucho y tiene un contenido político muy fuerte. Entonces Juan habla acá de cosas muy interesantes y menciona y define a Roma como la ramera que ha emborrachado al mundo entero con su materialismo. Es interesante entender todo esto porque realmente todo el capítulo está hablando es de eso, está hablando de la prostituta que es Roma, está hablando de la bestia que es el imperio y está hablando de cómo ese sistema está gobernando el mundo y ha llevado a toda la humanidad a un desenfreno a un rechazo y una rebeldía frente a Dios. Entonces, cosas como las que hemos visto, las 7 colinas, los 7 montes y las muchas aguas, lo único que nos muestran es y que nos presentan es a Roma. Entonces, Roma, por ejemplo, está sentada, y eso era muy normal para ellos entenderlo, está sentada sobre 7 colinas y se conocía popularmente a Roma como los 7 montes. Los lectores, primeros lectores de Apocalipsis, captarían sin duda la referencia a dicha ciudad y montada sobre la bestia que era el imperio romano. Entonces la mujer montada sobre la bestia en las 7 colinas, pues era una alusión muy clara a Roma, que era la capital del imperio. Y pues hay otros elementos y simbolismos que menciona el capítulo, por ejemplo, en los versículos 12 y 13, cuando dice que los 10 cuernos de la bestia son 10, él mismo lo explica, son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. Cuando habla, por ejemplo, de los 8 imperios o 8 reyes y menciona todo eso, la verdad, la interpretación de esto no es tan fácil, porque si se hacen, algunos han tratado de hacer cuentas con los emperadores, pero tienen que hacer como unos cuadres para que les den las cuentas. Y pues el tema de los reyes en el versículo 2 y 13, pues también está hablando de algunos
reyes, digamos, aliados que podrían ser reyes del Oriente, que, digamos, apoyaban al Imperio Romano. Entonces, pues está hablando de reyes, está hablando de emperadores, pero pues no es clara, claramente no está hablando de quién. Acuérdense que también vimos en un capítulo cómo decía que que parecía que había muerto, pero como que volvió a la vida. Y hablábamos de que dentro de la ideología de los romanos, Nerón se suicida, pero ellos creen que va a volver a vivir o lo ven así con un nuevo emperador que es Domiciano, que era el que estaba en este momento, y que parecía ser como digámoslo así, como la reencarnación de Nerón de alguna manera, porque era igual de malo o peor. Entonces Juan está haciendo y está usando muchos de esos códigos para tratar de explicar muchas de las cosas que en este capítulo vemos. Entonces, claramente este capítulo está hablando entonces de el desarrollo de todo este capítulo. Digamos, muestra la preocupación central de Juan y es la injusticia económica. Ese es el centro de este capítulo para Juan y bueno, y de muchos otros textos del mismo Apocalipsis. Juan está aquí centrando su juicio contra la injusticia económica que ha traído Roma sobre el mundo y él la llama entonces la ramera, la prostituta, que prostituye sistemáticamente el poder y la riqueza que provienen de Dios. Y se refiere entonces directamente a la ciudad de Roma y a la capital del imperio. Ahora, este es un capítulo que, digamos, tiene muchos elementos históricos y que podrían decirse que Juan tenía en mente de qué estaba hablando por todas lo que hemos mencionado, pero también nos tiene que hablar a nosotros algo para nuestros días. Y eso es lo que vamos a compartir ahora con ustedes y entre todos nosotros. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes volviera a leer Apocalipsis 17 y ya compartimos algunas ideas y preguntas que tengan. ¿Alguno de ustedes quiere leer en cualquier versión el capítulo 17 de Apocalipsis de nuevo? ¿Alguien? Uno ¿Alguien de por los ahí? 7 ángeles que derramaron las 7 copas, eh, ay, perdón, es que lo estoy leyendo de acá mismo, se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta, que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento.
Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído. El sexto reina actualmente y el séptimo todavía no ha llegado para su reino, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Luego el ángel me dijo: las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Muchas gracias, Angélica. Bueno, hay un versículo que a mí me gustó mucho, y es el versículo 14. Porque digamos que dentro de la imagen que hemos tenido de Apocalipsis, hasta ahora no lo hemos visto. Vamos a ver qué pasa en los últimos capítulos, pero siempre era como una idea de que iba a haber una guerra como brutal entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal, y una cosa como increíble. Pero Apocalipsis no ha mostrado eso, ha mostrado que van a haber momentos difíciles, y estos son como una especie de oráculos de las cosas que van a suceder. Pero, por ejemplo, el versículo 14 dice que aún los designios de Dios va a hacer que ellos se unan para una guerra, para, digamos, una batalla, y que van a ir juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. O sea, de alguna manera, si esto fuera como una película de Hollywood, sería una película muy aburrida, porque la batalla es una batalla sencilla, que el Señor ya ganó, y Apocalipsis lo muestra así, que simplemente van a la batalla y el Señor los derrota. O sea, no es una cosa que le dan duro, ¿no? Simplemente llega y los acaba. Y aún, también me gustó en el versículo 17, porque ellos desarrollan un plan, pero ese plan también provenía de Dios. O sea, el Señor, Juan, que nos está mostrando acá, que Dios en medio aún de los últimos días y en medio de las situaciones difíciles, siempre está al control de todo. Entonces, ahora sí, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué ideas, qué preguntas surgen al leer este texto, o algún aporte que alguno de ustedes tenga? Andrés. Don Edgar. Bueno, lo primero que me parece a mí es que este capítulo debería haber estado antes, o sea, haber sido el 16 y el 17 después. Porque es que en el 16 vimos ya el juicio sobre la tierra, un juicio que está anunciado desde el Antiguo Testamento por muchos profetas. Y va uno a ver ahorita el 17 y el 17 pareciera ser unos eventos que están apenas como clasificando la gente. Lo otro que me llama la atención es que cada vez que uno escucha hablar de Babilonia, Dios la utilizó durante todo el tiempo para que reprimiera a los hijos de Israel por su mal comportamiento. Y después de que los reprimía, los esclavizó, los llevó, ¿cierto? Nabucodonosor fue un hombre usado por Dios para atacar a Israel. Y resulta que después de eso Dios los coge a ellos y también los castiga por haber hecho lo que Él les dijo que hicieran.
¿cierto? Como que me da una especie de contradicción en cuanto a lo que él busca que se haga y después que lo logra, sanciona a quienes también cometen lo malo, porque pues igual ellos empiezan a portarse mal, ¿cierto? Entonces creo que en ese sentido hay que mirar las cosas. Lo otro, estoy revolviendo los dos capítulos porque pues, estoy escuchando lo de la charla de los 8 días y me ubico en lo que vivimos hoy en día. Hoy en día, no sé si ustedes lo saben, hay un grupo de líderes mundiales que están buscando generar un solo planeta, un solo gobierno, ¿cierto? Se llama la Nueva Orden Mundial, el NOM, ¿cierto? Ya hace más de 20 años vienen trabajando en cómo destruir a los cristianos. Y dentro de las cosas que han logrado hacer es implementar la libertad de género, ¿cierto? Entonces hoy en día hay muchos países que han venido aprobando el aborto, que han venido aprobando el matrimonio entre homosexuales y lesbianas, y todo eso tiene que ver con una agenda que está programada hace mucho tiempo porque buscan destruir la familia como tal, que es la fortaleza de nosotros como cristianos y de la iglesia en general. Entonces cuando uno mira eso y compara con lo que se habla de Roma, de Babilonia, uno podría pensar que ese juicio no es tan irreal. O sea, las señales se están dando. O sea, se está presentando en el mundo una tendencia para que haya un solo gobierno liderado por una sola persona en la cual se va a decidir qué se hace, pero sobre todo destinada a acabar con los cristianos. Y así está escrito y está estipulado en la agenda que ellos tienen. Entonces eso me deja muy preocupado. Voy a dejar ahí porque para que los intervengan. Pero muy interesante, don Edgar, sí. La verdad, cuando uno lee esto, por ejemplo, como les decía, el capítulo 17, uno lo lee y uno sabe que Juan está hablando de Roma, está hablando del imperio romano, está hablando del sistema romano. Pero eso nos tiene, acuérdense que la Biblia y Apocalipsis maneja unos tiempos muy diferentes a los nuestros. Y él hablaba de Babilonia, pero se refería a Roma. Y seguramente se refería a Roma, pero se refería al sistema nuestro actual. Entonces, sí, yo sí creo que cada vez va a haber, y pues lo estamos viendo y yo creo que lo vamos a ver también, un sistema que va a ser cada vez más anticristiano, en todo sentido. Y el problema, yo pienso que el problema de alguna manera no es que el sistema se vuelva anticristiano, porque realmente, como lo hemos visto, es un sistema gobernado por el diablo, un sistema diabólico. El problema es cuando la iglesia también asume las políticas, digamos, del Estado y las toma para sí. Y la iglesia es donde tiene que haber diferencia. Entonces, muy interesante ese aporte, don Edgar. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, pregunta o aporte del capítulo? Y aquí están las 3 preguntas que normalmente hacemos. ¿Qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca del ser humano? ¿Y qué nos lleva a hacer? Por ejemplo, comencemos con ¿qué dice acerca de Dios? ¿Qué ven ustedes en este capítulo acerca de Dios? Hoy estamos callados, ¿o qué? Pues Andrés, me atrevo a hablar nuevamente. La verdad es que yo veo más de Satanás que de Dios. O sea, porque la Babilonia que se muestra está sentada sobre la bestia y la bestia es Satanás. Y ahí vemos el nacimiento de una religión que nos va a gobernar a nivel mundial, ¿cierto? O sea, un falso profeta, ¿cierto? Que también va a estar dirigido. O sea, hay una trinidad ahí que se encuentra en esta parte de Apocalipsis, donde aparece Satanás y aparecen todos los que van a actuar a favor de él, ¿cierto? Lo que uno podría rescatar de Dios es que ya, como lo manifiestan, ya está escrito que indudablemente vamos a ganar como cristianos la guerra, ¿cierto? O sea, Jesucristo va a ganar la guerra, pero van a morir muchos. Y que, como lo vimos en el capítulo anterior, los cristianos en la tribulación fueron liberados del sufrimiento, pero que a pesar de eso, por la misericordia de Dios, como les da la oportunidad de arrepentirse, seguramente muchos en este juicio se van a arrepentir y van a venir al lado de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, no todo está perdido y tenemos la posibilidad nosotros de salir adelante con eso. Por ejemplo, me preocupa mucho el versículo 6. El versículo 6 habla de que yo lo miro acá, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, en ese pedacito me da a entender de que muchas personas que han sido cristianas
van a sufrir, van a ser asesinadas, van a ser masacradas, porque hablan de que se embriaga con la sangre. Recuerdo que en un capítulo anterior escuchamos donde decía que la sangre iba a subir como que a la cintura o algo así, ¿cierto? Por kilómetros. Entonces, ahí estamos viendo como también una relación con eso, pero ya solamente con los cristianos. Exacto, sí. Y la verdad es que, o sea, digamos que hasta ahora hemos visto que el Señor de alguna manera ha cuidado a su pueblo y los juicios anteriores hemos visto que es un juicio contra Roma y contra el imperio y no toca a los hijos de Dios. Pero sí, Juan está diciendo de alguna manera aquí que sí se va a intensificar la persecución contra los discípulos de Cristo. Contra los discípulos del Señor van a sufrir persecución. Entonces, y esto de alguna manera también pues debate la posición que hemos estudiado en algunos momentos donde digamos el Señor nos va a liberar de todo esto, sino que uno lee esto y uno dice, no, probablemente los que estén ahí cristianos aún van a pasar momentos muy difíciles porque el mismo imperio y la presión, y miren la realidad, la presión sí es una muerte en mucho sentido, pero Juan hace mucho énfasis en la economía. La presión va a ser económica, donde no va a haber recursos. Y en el capítulo siguiente, digamos, profundiza mucho más eso, porque va a decir, por ejemplo, que la humanidad se desbordó en lujos excesivos y todos los comerciantes se enriquecieron a costa de los demás. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con eso. ¿Alguien más tiene algo para compartir acerca de este capítulo frente a lo que dice Dios, lo que dice el ser humano? Sí, Angélica. Tengo una inquietud, no exactamente voy a decir algo sobre lo que dice el texto sobre Dios, pero tengo una inquietud, Andrés, y es en el versículo, bueno, 8b, sí. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. Me quedo hasta ahí. Sí. Entonces, a Jonathan y a mí nos surge una pregunta, y es, a ver, o sea, Dios sabía desde el principio, porque cuando dice que los nombres no fueron escritos en el libro antes de la creación del mundo, o sea, Dios ya sabía de antemano que definitivamente dentro de su creación iban a haber algunos que no cabían dentro del plan, es decir, que definitivamente no van a tener forma de salvarse, ¿sí me hago entender? O sea, uno entiende que se van añadiendo, o esa es la perspectiva que uno entiende, que Dios va añadiendo, digamos, a su plan de salvación los que somos salvos. Pero definitivamente van a haber unos que no, o sea, por más que de pronto quieran o busquen, no van a poder hacerlo. No sé cómo preguntarlo, bueno, porque entonces lo que yo entiendo es que desde antemano ya estaban los escogidos, según lo que uno puede entender acá, o cómo es. Bueno, ese versículo es un versículo muy interesante porque además esta es, digamos, la discusión teológica más fuerte que ha existido en toda la humanidad, porque de aquí han surgido los que creen en la predestinación y los que no creen en la predestinación. Hay tendencias, la tendencia calvinista y la tendencia arminiana. Esos son discusiones y discusiones que usted escucha, por ejemplo, un calvinista y usted dice, sí, tiene razón, pero escucha un arminiano y también dice, tiene razón. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo lo entiendo yo? Y les lo explico desde la manera en que yo lo entiendo. Mi posición, digamos, entre las dos tendencias, arminiano-calvinista, yo soy más calvinista, digámoslo así. O sea, esta es mi posición. Yo no creo que, como dijo Angélica ahora, que una persona que quiera buscar del Señor, pero como desde el principio no fue elegida, entonces no va a poder ser salvo. Porque eso sería una cosa que para mí estaría en contra de todo lo que la Biblia enseña. Yo creo que cuando el Señor habla de que fueron escogidos antes de la creación, o antes, como dice en el versículo 8, fueron escritos en la vida antes de la creación del mundo. Yo lo que creo es que Dios sabe en su soberanía que van a haber unos que van a aceptar su misericordia, van a aceptar su obra y otros no. Pero no como un sentido de que usted nació, pero usted ya está marcado para no creer. Yo no lo creo así. Yo lo que creo es que el Señor
Porque el Señor a nosotros nos dio libre voluntad, libre albedrío. ¿Qué significa? Que Él nos permite decidir. Y en esa libre decisión, Dios sabe que Andrés, que yo puedo decidir o creer en Él o no creer, y que voy a vivir las consecuencias de una y de la otra. Entonces, cuando la Biblia habla del tema de la predestinación o el tema de que fuimos escogidos antes de la creación, yo nunca lo he interpretado como que yo ya estaba escrito desde antes y entonces yo lo que hice simplemente fue aceptar lo que Dios ya me había dicho, porque eso sería ser como un autómata, como un robot. Lo que yo creo es que el Señor a todos nos da la posibilidad de creer, a todos nos da la opción, y hemos visto en Apocalipsis cómo aún hasta en los momentos de juicio, el Señor ha buscado que la gente se arrepienta, pero la gente no se arrepiente. Entonces lo que yo creo es que en su voluntad y en esa libre decisión que nos da, él sabía que, y Él sabe que unos van a aceptar y otros no. Pero no quiere decir que entonces el que aceptó era porque ya estaba escrito que usted sí iba a aceptar, y el que no aceptó es porque ya estaba escrito que usted no. Y por más de que usted se esfuerce, y por más de que usted quiera, y por más de que usted quiera buscar del Señor, no va a poder porque usted ya está escrito que se va a perder. O sea, ese Dios así, yo no lo entiendo de esa manera, y bíblicamente no veo sustento para decir eso. Yo, por ejemplo, Juan 3:16 es muy, muy claro. Dice que porque de tal manera amó Dios a todos, a todo el mundo, para que todo el que cree en Él no se pierda. O sea, el carácter de Dios, la personalidad de Dios es que todos se salven, que nadie se pierda. Pero también en su soberanía sabe que unos van a aceptar y otros no, porque esa es la realidad. La realidad es que el ser humano tiene la libre decisión. Y unos vamos a decir, por la gracia de Él, como nosotros, Señor, yo creo en ti como el Señor y Salvador, como el que murió en la cruz, como el Señor de mi vida. Pero otros van a decir, no me interesa y no quiero creer. Y el Señor sabe que esa es una posibilidad. Entonces, eso, yo lo entiendo de esa manera, no lo entiendo como no, pues entonces pues si yo fui predestinado para ser salvo, yo puedo hacer lo que me dé la gana y entonces, pues igual yo soy salvo. Y el otro que diga, no, pues yo la verdad, por más de que me esfuerce, o por más de que trate de buscar del Señor, como yo fui predestinado para perderme, entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo? No, yo no lo entiendo así. Entonces, no sé si queda claro, un poquito ahí, Ángel. O sea, Andrés, que este versículo uno lo podría amarrar con lo que se menciona en los otros capítulos donde aparece, bueno, que aparece que tocan la trompeta y van como contando todo lo que va sucediendo en cada capítulo, y cuando dicen listo, y digamos que unos no se arrepintieron, pero otros pudieron ser salvos. O sea, uno puede amarrar eso con lo que está escrito en los otros capítulos. Sí, lo que pasa, por ejemplo, es que, o sea, nunca, y eso es un principio teológico, nunca se puede hacer una doctrina de un solo versículo, porque eso es un error, y ese es el error en el que a veces caemos. Alguien lee esto y dice, sí, aquí dice que sí, que habían unos que no fueron escritos antes de la creación del mundo, entonces no. Pero la Biblia en su contexto se interpreta a sí misma, y uno ve cómo el Señor ha buscado la salvación de todo el mundo y no excluyó a nadie. Él abrió a todos, pero está la posibilidad, porque somos seres de decisión y el Señor nos creó de esa manera, de que podíamos, es más, el jardín fue eso, el Señor creó a Adán y Eva con la posibilidad y sabiendo que ellos iban a tomar una decisión, que iban a aceptar o que se iban a rebelar. Porque si no, el Señor hubiera creado más bien robots, unas personas que hubieran hecho todo lo que Él dice. Pero Él nos creó para decidir. Y dentro de esa decisión, Él como un buen padre y como Señor y soberano sabe que algunos van a aceptar y otros no. Y ahí es cuando yo creo que cuando escriben Pablo, porque Pablo lo habla mucho, y aquí, por ejemplo, Juan, de que antes de la creación del mundo fuimos llamados, yo creo que se está refiriendo a que antes de la creación del mundo, el Señor a la humanidad la llamó a la salvación, pero unos escogieron y otros no. Entonces, Andrés, yo tengo una pregunta. Sí. Buenas noches. Pero perdón, antes de esto, Angélica, este es un tema, digamos, así, es el debate teológico. Y de hecho hay corrientes que
es el tema, digamos, más serio frente a la Biblia, porque es tratar de entender esto y hay posiciones. O sea, yo creo que en el cielo nos vamos a encontrar, o en la presencia de Dios vamos a ver calvinistas y arminianos, esa es la verdad. Y entonces aquí a tratar de tomar la posición, pero yo entendiendo la Biblia como un todo, no sacando versículos, yo creo que vamos, pues uno puede interpretar un poquito más eso. Esto lo digo como para decir que no hay una respuesta clara y sencilla para decir esto es, pero yo leyendo la Biblia y viendo al Señor de la Biblia, el carácter de Dios, pues no lo veo como un Dios por ejemplo, que me creó a mí, vaya a perderme. No, Él me creó con toda la posibilidad de que me pueda salvar, pero Él sabe que yo me puedo perder porque es mi decisión también. Entonces es más así como lo entiendo. Quería comentar algo. Sí, yo. Listo, Andrés. Tengo otra pregunta, pero ahorita la hago. Gracias. Es que a mí siempre me ha llamado la atención porque, digamos que crecí escuchando que habían muchas figuras en Apocalipsis que hablaba como de las 7 potencias, que los cuernos eran como esas potencias del mundo, cosas así. Y pues realmente como que no hemos tocado esos puntos, entonces no sé si es que se aleja digamos, del estudio que se ha hecho, o son teorías que va sacando la gente y sin estudiar, digamos, tan a fondo. Entonces me gustaría como de pronto usted que nos puede explicar acerca de eso. No, sí, Lady, lo que yo he dicho es que Apocalipsis y todos los libros de la Biblia le hablan a unos espectadores iniciales, o sea, los primeros que leyeron Apocalipsis entendían lo que está hablando acá. Y este capítulo, por ejemplo, es muy claro que se está refiriendo a Roma. Pero también sé que no solamente está hablando de Roma, sino que está hablando también del futuro y de nosotros y de lo que nosotros vamos a vivir. Pero ya decir, por ejemplo, yo he escuchado también esas que son interpretaciones, pero también muchas especulaciones. Entonces empezamos y hay que ser muy cuidadosos con eso, porque entonces empezamos a decir cosas que son especulaciones y que no tenemos claridad o no tenemos la certeza para decirlo. Entonces, por ejemplo, empiezan a decir, los siete montes son los 7 gobiernos, y mire, hubo 7 países que se unieron en Europa, esos son los 7. Entonces no, entonces son 10. Vea, eso fue el bloque europeo, esos son los 10. Puede ser que sí, pero nadie puede decir con certeza que son. Todo eso, todas esas, digamos, conjeturas que se hacen, pues también son especulaciones y tienen que estar sujetas al escrutinio público, o sea, a decir y a cuestionarlas, es decir, puede ser, pero también puede ser que no. Entonces, sí, digamos que Apocalipsis se da mucho a eso porque son cosas del futuro y cosas que digamos, pues son muy, o sea, llaman la atención para cualquier persona. Y tratar de darle explicación a lo desconocido, pues eso hace parte del ser humano. Pero también hay que ser muy cuidadosos porque pues cada generación interpreta Apocalipsis dependiendo del tiempo que está viviendo. Entonces, pues a nosotros nos ha tocado una época y seguramente todo lo vamos a ver con respecto a nuestra época, pero puede ser que en 100 años o en 200 años otras generaciones están leyendo Apocalipsis y de pronto ellos van a ver otras cosas y lo van a interpretar de otras maneras. Entonces, yo no soy tanto como de decir, esto quiere decir que los 10 reinos son Europa Central, porque esto es lo que están haciendo. No, porque no es, o sea, no sería, digamos que interpretar eso de esa manera no es viable para mí. No es prudente. Sí, exacto, no es prudente. ¿Ves? Como para reforzar ahí lo que estamos hablando, recordemos la historia de la mujer samaritana que se arrima a Jesús y le pide que le ayude para sanar a su hija, y él le dice que cómo le va a dar la comida de los hijos de Dios a los perros, ¿cierto? Y entonces ella le dice que hasta las migajas los perros los comen. Ahí es la primera o una de las historias en las cuales se cambia
la idea que traía Jesucristo, porque Jesucristo le dijo, no, es que yo vine a salvar al pueblo de Dios, y ahí cambia esa posición y dice, venga, usted no es de mi pueblo, pero usted por su fe es salva. Lo otro es que el ministerio de Pablo, todo se basa en ir en busca de los gentiles, después de que él tiene una visión, ¿cierto?, donde le muestran que todos podemos ser salvos, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso no se puede dejar de ver. La otra historia es la de Felipe y el eunuco, que un ángel le dice a Felipe que vaya y se encuentre con un eunuco etíope que no tiene nada que ver con los israelitas, ¿cierto? Y entonces él va y le explica qué es la historia que está leyendo y él se bautiza, ¿cierto? Y se va a adorar y a gozar en Jesucristo. O sea que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos permiten ver que muchos vamos a ser salvos sin haber sido escritos en el libro de la vida al comienzo, porque si no, no tendría sentido lo contrario, o sea, sería terrible. O sea, ¿qué sentido tiene uno desgastarse estudiando la Biblia, portándose bien, si ya está condenado o santo? O sea, cualquiera de los dos podría vivir como quisiera y ya la decisión estaría tomada. No, eso no puede ser bíblico ni puede ser esa la idea de la Biblia. Exacto. Por ejemplo, y eso es un tema de, digamos, de la traducción también, porque la palabra, por ejemplo, Pablo la usa en Romanos y habla de predestinación, pero entonces cuando uno lee, por ejemplo, cuando uno lee corazón, o la palabra corazón para nosotros significa una cosa muy diferente que para los judíos. Lo mismo pasa con esa palabra predestinación. La traducción que usamos nosotros no es lo mismo que Pablo quiere decir. Entonces, cuando uno lo lee y simplemente dice, predestinados, somos predestinados, o sea, Dios desde antes nos escogió y a unos sí y a otros no. Y ahí es donde cometemos el error, porque yo creo en un Dios que a todos nos predestinó para ser salvos, a todos. O sea, Él nos escogió, Él escogió a toda la humanidad para que fuera salva. Ahora, hay unos que aceptan, otros que no. Pero no quiere decir que los que no aceptaron era porque ya estaban predestinados para no ser salvos. No, era porque simplemente Dios sabía que la decisión humana estaba ahí y que podía el ser humano decidir no ser salvo y no reconocer. Entonces, muchas gracias, Edgar, porque sí, es muy cierto eso. Angélica, ¿tenía otra pregunta? Sí, pero pues yo no sé, no quiero como salirme de la pregunta que usted había hecho al principio, que dice el texto de Dios, porque pues no, Está me da bien. como pena y salir. No, está bien. Pero me llama la atención otra cosa. Bueno. Pues si me puede explicar, porque no sé. En el versículo 9, cuando dice, pues me llama la atención porque el ángel le dice a Juan, aquí se requiere una mente con entendimiento, o sea, le hace como una claridad antes de empezar a hablarle. ¿Y qué quiere decir cuando, o es un tema de simbología, no sé, cuando dice las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas? ¿Qué quiere decir ahí exactamente? ¿Y por qué el ángel le dice específicamente a Juan, venga, aquí tiene que tener mayor entendimiento para lo que le voy a decir? Entonces, no sé ahí de pronto qué quiere decir esa Digamos parte. que no, eso hace parte de, pues como de ¿cómo se dice? Como de los oráculos que muchas veces ocurrían en esa época, y era que un ángel le hablaba y le explicaba lo que estaba viendo, le estaba explicando la visión. Eso pasaba también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el Señor lleva a Ezequiel al templo y el ángel lo ve, le muestra el templo y el ángel le explica lo que está viendo. De alguna manera es como una figura literaria profética para explicar lo que estaba viviendo. Y lo que el ángel le dice ahí claramente a Juan es que la colina, en el versículo 9 dice, las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. O sea, y esto era muy claro para cualquier persona del primer siglo entenderlo. ¿Por qué? Porque está hablando de que las 7 cabezas de esa bestia representan las 7 colinas o los 7 montes, como se conocía Roma. Roma era conocida, de hecho, en las inscripciones romanas de las monedas o de las cosas, eran las 7 colinas. De hecho, por aquí yo había, en la literatura romana, por ejemplo, como en sus monedas se celebraba el nombre del festival anual romano llamado Septimontium, o sea, 7 montes o 7 colinas. Entonces, lo que está haciendo el ángel acá es diciéndole a Juan, mire, la bestia de siete cabezas representa las 7 colinas, que es Roma, donde gobierna
o donde está, digamos, el centro del Imperio Romano. Entonces, esa es la explicación de este versículo. ¿Algún otro tiene alguna pregunta o bueno, o compartir algo acerca de lo que este texto nos habla de nosotros como seres humanos o algo que nos lleve como a practicar, a vivir? No sé, alguno de los otros que estén conectados por ahí que de pronto tengan alguna duda, pregunta. A mí, La Arenita. me llamó mucho la atención y la verdad me pareció como una muestra muy grande de lo que somos los seres humanos, el versículo 4, donde dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, en esa figura, cómo hay dos situaciones tan extremas, algo tan reluciente, tan perfecto y tan valioso, y de pronto tiene incluido algo tan pecaminoso. Entonces yo hacía la reflexión frente a ese versículo en que afortunadamente Dios conoce corazones, porque muy fácilmente nos podemos ver allí de pronto plasmados, cuando de pronto vemos personas que hablan mucho de la Biblia, que dicen versículos, pero que su testimonio de vida de pronto no es el más correcto, lo uno. Lo otro, cuando de pronto el pecado nos llama, que siempre lo hace de una manera reluciente, llamativa, eso es el pecado, y realmente el trasfondo de esa figura que se nos presenta es una figura completamente distorsionada y errada. Ahí en este versículo yo la verdad sí reflexioné frente a eso, frente a cómo realmente debemos de estar agradecidos con Dios que conoce nuestros corazones. Él no se fija en nuestras cosas superficiales, sino realmente en nuestro corazón, y es allí donde lo que decíamos ahorita, si permitimos, si nos disponemos, si lo buscamos, independiente de donde es, del fondo más profundo que estemos, del pecado más terrible que nos parezca a nosotros, siempre vamos a tener la esperanza. Esa es la gran ventaja que tenemos, y me parece un versículo fuerte, pero muy esperanzador, porque a pesar de que estemos en el fondo, siempre tenemos la esperanza de que Dios espera que estemos cambiando y que lo estemos mirando a Él y que jamás retrocedamos. Por ejemplo, gracias Clarena, ese versículo habla claramente de la riqueza de Roma y habla claramente de, porque por ejemplo lo que menciona ahí, la mujer vestida de púrpura, escarlata, hermosa, o sea, está hablando de la riqueza, de cómo estaba, digamos, sí, era millonaria, era rica, pero también de la inmoralidad, porque lo que habla de que en la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades, habla de la inmoralidad y de la idolatría que Roma ofrecía a los hombres y a los emperadores en ese caso. Y las abominaciones contra Dios era eso, era la adoración a los hombres como si fueran dioses. Entonces, esa es una clara alusión. Y ahí, por ejemplo, podemos ver, digamos, el juicio de Juan también contra un imperio supremamente rico, porque Roma, o sea, los que conocen de historia saben que Roma, de hecho, muchas de las cosas que nosotros tenemos, la democracia, muchas de las cosas provienen de Roma, y parte de la arquitectura y todo, porque fue un imperio supremamente rico, pero también supremamente contrario a Dios. Entonces, yo no sé, pero a mí me parece mucho. Ahora, vuelvo al tema de la especulación. Es una especulación, no quiere decir que vaya a ser así. Pero a mí sí me parece que estamos en un mundo muy parecido al de Apocalipsis, mucho más que antes. Porque, por ejemplo, si ustedes miran, hace 100 años, 200 años, el mundo, de alguna manera, el mundo era muy similar, digamos, frente a los temas económicos. La gente vivía muy parecido en todo el mundo. Y no había como tanto, o sea, no había tanta desigualdad como hay ahora. Y ahora, por ejemplo, o sea, los imperios son mucho más poderosos. De hecho, yo no sé si ustedes han leído, pero en la pandemia los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Es una cosa muy loca. Especialmente en lugares de tanta inequidad y desigualdad como Latinoamérica.
Los millonarios en Latinoamérica se han hecho 2, 3 veces más ricos en la pandemia. Y busquen noticias en la BBC, en cualquier parte, es una realidad. Entonces yo sí creo que estamos en un mundo, pues yo leo Apocalipsis ahora y a mí, o sea, uno dice, estamos viviendo en una Roma, estamos viviendo en un imperio romano, es muy parecido esto, aunque la inmoralidad ha existido toda la vida, porque es que a mí también me parece que a veces como cuando decimos, no, es que todo es peor ahora, pues sí, hay cosas muy horribles, pero por ejemplo, uno leer en Génesis que cuando llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, los hombres de la ciudad se querían acostar con los ángeles, o sea, era una cosa, o sea, la inmoralidad y la cochinada, pues uno le dice, estaban ahí igual allá, o peor. Entonces la inmoralidad siempre ha existido, pero frente al tema económico me parece que sí hay muchas similitudes. No sé, no, yo igual creo que nosotros estamos en los últimos tiempos, pero no por lo que está pasando ahora, sino porque los últimos tiempos vienen desde Jesús y uno no sabe cuánto va a pasar. Puede ser que pasen 200, 500 años, 1000 años más en los últimos tiempos, como puede ser que estemos a unos años de que el Señor vuelva, no sabemos. Pero uno lee Apocalipsis y lee, por ejemplo, digamos, la situación económica del mundo y hacia dónde va esto y como lo que va a pasar de aquí en adelante, y uno dice, esto tiene muchas similitudes, porque cada vez se está concentrando más el poder en unos pocos. Cada vez son, como mencionaba Edgar, cada vez son unos poquitos los que están manejando el mundo y los que determinan qué es lo que se hace, para dónde, qué se va a enseñar, qué se va a decir. Entonces, no sé, hay muchas similitudes y uno lee, pero esto no es como para asustarnos porque por eso les digo, es una especulación mía, pero uno lee esto y uno sí ve cosas muy similares. Bueno, ¿alguien más? Andrés, buenas noches. Claudita. Yo quería hacer una pregunta aquí en el versículo 16, que dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. ¿Y quiénes son esos 10 cuernos que aborrecen a la ramera? Cuando ya sabemos que la ramera, pues, es Roma. No entendí Sí. eso ahí. Pues la interpretación más viable de ese versículo es que sean imperios, digamos, que fueron aliados de Roma, pero que la traicionaron. Entonces, digamos que imperios o reyes que apoyaron, digamos, el sistema, pero la atacan mismo, porque se cumple ahí mismo un juicio de Dios. Eso es un juicio de Dios contra Roma, que los aliados la traicionarían. Y eso que habla ahí de que la bestia escarlata, como sus 10 cuernos, odian la prostituta, la desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego. O sea, lo que está diciendo es que Roma va a ser destruida. Y de hecho eso sí sucede. Eso sucede unos siglos después, eso pasa. Pero como hemos visto, Apocalipsis habla de algo que pasó, pero también algo que va a pasar. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Es un juicio contra Roma como tal. Ok, gracias, Andrés. Bueno, Claudita. Edgar, y terminamos. Bueno, Andrés, dos cositas. Una es que cuando usted habla ahorita de que es el capítulo, hoy en día voy a dar dos casos, por ejemplo, Argentina y Chile, para poder que recibieran préstamos o représtamos del Banco Mundial y de otras entidades mundiales, tuvieron que aprobar en el Congreso el matrimonio entre homosexuales o en otros casos el aborto, ¿cierto? Y lo otro es que les voy a recomendar, si me lo permiten, dos documentos para que de pronto empecemos a mirar lo que está pasando en el mundo. Uno es el manifiesto de la contrasexualidad, es una cosa horrible, aterradora, ¿cierto?, que fue elaborado por un grupo de personas a nivel mundial y que va encaminado a derrotar el cristianismo. Y el otro es un documento que firmó el Papa de la religión católica, que tiene que ver mucho con los cristianos. O sea, es un documento donde básicamente condenan a los cristianos a que tenemos que ser combatidos. Se llama el Sínodo Masónico, ¿cierto? Son dos documentos, no son muy largos, para que les podemos dar una revisadita. Sí, y yo, digamos que frente a esos temas, yo sí creo que, o sea, la verdad es que uno mira al mundo, es más, no más mira a Colombia, o ni siquiera Colombia, miremos una ciudad como Armenia, que es una ciudad chiquita, y uno sabe que aquí hay 3 o 4 hombres que manejan esto.
y que ponen los gobernantes, y que ponen el alcalde, y que ponen el gobernador, y uno, o sea, uno sabe que es así. Y eso igual es en el mundo. Hay unos que simplemente manejan esto y saben cómo es, para dónde va la cosa. Y lo que dice Edgar es muy cierto. Digamos, las políticas mundiales del Estado dicen, listo, nosotros les prestamos, nosotros les damos, pero ustedes tienen que someterse a lo que nosotros creemos. Y si su gobierno no está de acuerdo con nuestras políticas, pues entonces no le prestamos. Entonces todo termina en un tema económico, en que si usted necesita plata, pues yo se la presto, muy barata, muy bajita, a préstamos muy bajitos, pero usted tiene que hacer lo que yo también le pida hacer. Entonces sí, o sea, yo tiendo a ser muy cuidadoso digamos, con todas las conspiraciones y con todas las teorías conspirativas, porque a veces también me parece que inventamos mucha cosa, pero también creo que sí hay una realidad, y es que el mundo está gobernado por hombres contrarios a Dios, y eso pues eso sí es bíblico, y hombres que de frente, ya ni siquiera es como por los laditos, de frente van a decir no, y esto es lo que queremos enseñar, y esto es lo que queremos que los niños aprendan, o esto es lo que queremos que se dé. Entonces, eso es una realidad, y cada vez que va a ser más abierto y más real. Pero ahí es donde también creo que la iglesia tiene una oportunidad muy grande, y es que la iglesia en esos momentos es cuando tiene que ser más iglesia. La iglesia, los peores momentos de la iglesia es cuando se ha fusionado con el Estado, porque ha perdido su naturaleza. La iglesia es iglesia cuando está perseguida, cuando no hace parte del sistema. Y ahí es donde la iglesia se fortalece. Entonces, eso también es parte de una oportunidad de nosotros como cristianos de evangelizar y de compartir nuestra fe y de tener una fe sólida en medio de momentos difíciles también, que seguramente han vivido. O sea, es que la verdad, y termino con esto, a nosotros nos ha tocado un cristianismo muy fácil, porque en la historia de la humanidad, los cristianos les ha tocado muy duro y les ha tocado guerrear y morir y persecución. A nosotros nos tocó un cristianismo. Pregúntele a alguien que fue cristiano hace 50, 60 años aquí en Colombia, a ver si no le daban piedra y no le pegaban por ser cristiano. A nosotros nos tocó el cristianismo chévere, donde todo el mundo dice, no, qué bacano, antes qué rico ser cristiano. Pero eso no es la norma, esa es la excepción. Entonces, eso también es parte de lo que tenemos que entender de nuestro mundo, y que el Señor nos ayude a ser discípulos en medio de todo, en medio de situaciones de prosperidad o aparente calma como la que vivimos nosotros, pero también en medio de situaciones complicadas como viven en otras partes del mundo y en otras épocas de la historia. Entonces, terminemos orando, hermanos. Muchas gracias por el tiempo a todos. Qué bendición poder compartir juntos este espacio. Edgar puso ahí en el chat los documentos para los que quieran leer. Y bueno, que el Señor nos ayude a entender su palabra. La próxima semana seguimos con el capítulo 18 y ya van a ver cómo empieza ya a cerrarse Apocalipsis a terminar, digamos, a cerrar el ciclo de la Biblia, o sea, a ver la Biblia como un todo, como una historia completa. Terminemos orando entonces, hermanos, y gracias por el tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos permites disfrutar tu palabra, por mis hermanos, por los aportes, por la palabra, por el Espíritu Santo que nos permite, nos ilumina, nos permite entender tu palabra. Señor, leemos un texto como el de hoy y quedan dudas porque no sabemos cómo se va a cumplir, cuándo se va a cumplir esto, pero lo que sí sabemos, Señor, y de lo que tenemos seguridad, es que tú tienes en tus manos la historia del mundo y nuestra historia. Lo que sí sabemos es que eres un Dios misericordioso y amoroso. Es que eres un Dios que cuidas a tu pueblo y que nada se te sale de tus manos. Y por eso, Señor, hoy te adoramos y te glorificamos y te damos gracias. Gracias por permitirnos disfrutar este tiempo, Señor, esta hora que se pasa tan rápido y en la cual, Señor, podemos disfrutar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. a todos.